Ha sido un día de serenidad, sol, luminosidad, de lo que somos muy habituados ya a gozar de ellos aquí en Somosaguas. Estoy viendo ahora sobre el césped unas urracas jugando como en la primavera, unas palomas torcaces y unos patos salvajes. Así que estoy rodeado de la plena y salvaje naturaleza. Menos mal que aquí no somos tan salvajes y tratamos de ser un poquito civilizados. La civilización comienza, tal vez, cuando comienza a existir una jurisdicción, un tribunal, unas personas, unos señores que hacen justicia o que en nombre de la idea de lo que se tiene de justicia resuelven conflictos entre particulares. Ese es el nacimiento del derecho, es el nacimiento de la civilización. Sabéis que en el derecho romano los pretores, al tomar posesión de su cargo, en unas tablillas de cera, publicaban las opiniones de unos jurisperitos que habían acogido y definido aquello que podía ser defendido por una autoridad en los conflictos entre particulares. Esa es la ley de las tablas, procede de esa costumbre de las tablas de la ley, y a partir de ahí Europa entera es tributaria de las creaciones inmortales del derecho romano. Pues ahí se ha inspirado en ese derecho romano no solo todo el desarrollo posterior del derecho civil, derecho eclesiástico, derecho penal e incluso ya el posterior derecho administrativo y el laboral, sino que ha planteado un tema y es permanente desde el origen el problema de la independencia de los jueces. ¿Cómo puede ser concebida la independencia de un juez para que los particulares que solicitan o que piden o necesitan resolver por medios civilizados un conflicto entre ellos tengan confianza en que ese juez no será parcial para favorecer a uno o para defender unos intereses extraños considerados superiores a los intereses en conflicto de los particulares? Esto ha sido la base, nada menos, que del nacimiento del derecho. Y hoy vamos a empezar con una noticia que nos trae nuestro colega, amigo, Pedro Manuel González, que como sabéis, siempre que viene todas las semanas, pues trae noticias que recoge no de la prensa, sino de las publicaciones especializadas del derecho, también del boletín oficial, y le doy la palabra para que nos diga qué noticia tan importante ha escogido para que yo la elija como el tema principal de la emisión de hoy. Así que, Pedro, cuando tú quieras, sí, lees qué noticia has seleccionado y de qué fuente la has tomado. Sí, es una noticia que aparece publicada el 5 de abril en el diario especializado de noticias de la editorial Aranzadi, que es una editorial muy prestigiosa en el mundo del derecho. Y dice así: los presidentes de los Supremos español y portugués defienden la independencia judicial como derecho ciudadano. Y la noticia trata de la reunión que tuvo lugar entre el presidente del Tribunal Supremo Español y el portugués, don Carlos Lesmes y don Antonio Enríquez, respectivamente, en el Palacio de las Salesas, que es la sede del Tribunal Supremo Español. Allí, en esa ponencia, llegaron a decir que el principio de independencia judicial constituye un pilar básico de la actuación de sus instituciones y base de una sociedad democrática. Se trataba del primer encuentro hispanoluso de tribunales supremos y lo que destacaron ambos es que la independencia judicial es un pilar de la democracia y que los tribunales supremos funcionan en este contexto como faros de la sociedad. Este principio, el de la independencia, destacaron, no es un privilegio de los jueces, sino un derecho fundamental de los ciudadanos. En este sentido es muy interesante que el presidente del Tribunal Supremo portugués, don Antonio, aludió a una anécdota histórica ocurrida en el año 1853, cuando el primer presidente del Tribunal Supremo de Portugal, José da Silva Carvalho, remitió una carta a la reina María II de Portugal después de que ésta firmara un decreto que iba contra la inamovilidad de todas y cada una de las bases de la independencia del Poder Judicial. En ella decía lo que ahora repite el presidente del Tribunal Supremo portugués, que el principio de la independencia no es tan solo un privilegio de los jueces, sino un derecho fundamental de los ciudadanos. Bien, la noticia es muy interesante. Yo no conocía el antecedente de mitad del siglo XIX que acabas de leer, pero es muy ilustrativo. Pero esta noticia es equívoca, porque repite y verás, como dice, que cuando habla de derechos ciudadanos, ¿a quién lo atribuye? Verás como no dice nada. ¿Qué dice la noticia? No dice nada. Dice? Los presidentes de los Supremos español y portugués defienden la independencia judicial como derecho ciudadano. Venga, como los jueces también son ciudadanos,
¿Qué significa la independencia concebida como derecho ciudadano? ¿Como derecho del juez ciudadano o como derecho del justiciable ciudadano? Es aquí la cuestión. Desde luego, tal como está dicho, no parece que se refiere al juez, sino que se refiere a que los ciudadanos, en general todos los ciudadanos, sean o no justiciables, conozcan o no alguna vez en su vida un pleito o un delito, que el ciudadano tiene derecho a que los jueces sean independientes. Pero no le llama así él, porque llama la independencia judicial. Es que eso es otra cosa. Claro. Ahí está. Entonces hay que distinguir entre lo que es independencia judicial y lo que es independencia de los jueces. La Constitución española, que se atreve en el título sexto de la Constitución, artículo 117, a denominarlo ese título con el nombre del Poder Judicial, nos ilustra, nos anuncia, nos dice que ahí vamos a encontrar que esa independencia del Poder Judicial, en singular, del Poder Judicial, y no del poder de todos los jueces y de cada juez, sino la independencia del Poder Judicial está garantizada en la Constitución. Eso es así. Cualquier persona, lega o no lega, coge la Constitución y pone título sexto del Poder Judicial, artículo 17. ¿Qué dice? Primero, vamos a leerlo. La justicia emana del pueblo, prescindiendo que lo que emana del pueblo normalmente son olores que emanan. ¿Cómo que la justicia emana del pueblo? Eso jamás se ha producido ni se producirá nunca. Y en España menos todavía, porque los jueces, según la propia Constitución, administran la justicia en nombre del rey. Pero si es que lo dice, emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Luego, los jueces y magistrados administran la emanación del pueblo en nombre del rey. ¿Hay alguien de verdad, con sentido común, que entienda lo que esto significa? Yo de luego soy jurista, me he pasado mi vida entera estudiando derecho. Yo no entiendo lo que esto dice. Que la justicia emana del pueblo, ¿quién se lo ha dicho? ¿Quién la ha comunicado? ¿Pero es que el pueblo sabe acaso que de él emana la justicia? Uy, pues sería fantástico que el pueblo supiera que de él emana la justicia. Pero emanar es brotar, surgir, salir, producir, emanar. No, no emana de ninguna manera. En primer lugar, el poder que regula, ordena la justicia no es nunca, jamás el pueblo, es el Estado, porque son jurisdicciones del Estado. Luego es el Estado. Ahora, ¿en nombre del rey? Pues bueno, en una monarquía, pues está bien que se emane en nombre del rey. Por tanto, toda la corrupción que la justicia no castiga se hace en nombre del rey. Todos los delitos cometidos que no se castigan se hace en nombre del rey. Todas las barbaridades y el desapego que tiene todo el pueblo español ante la posibilidad de una justicia independiente para castigar los delitos y los crímenes de los poderosos, de la banca, de los grandes, eso se hace en nombre del rey. Eso es verdad. Y los revolcones que nos da la Unión Europea, como aparece en otras noticias... Sí, pero ¿por qué se quiere humillar al rey en la Constitución? Yo no tengo tan mala opinión de los reyes, como tiene la Constitución, que en nombre del rey se hacen las barbaridades de la injusticia permanentemente. Yo no, yo tengo una opinión que los reyes, pues habrá buenas personas y malas personas más o menos competentes, pero que en nombre del rey se administre de la justicia, pero si el primero que tiene que protestar es el rey. Si, oye, en mi nombre no, cuidado, administrar lo que queráis, pero en mi nombre de ninguna manera. Bueno, esa es la barbaridad, para que lo guiáis bien, la mentira de la Constitución. Ahí lo estáis viendo ya en este artículo. Pero sigamos, a ver qué pasa. ¿A quién se refieren los presidentes del Tribunal Supremo de España y Portugal cuando dicen que son independientes o que es un derecho ciudadano? Desde luego, no parece referirse al juez ciudadano, que es la primera interpretación que una persona puede decir, hombre, es que los jueces... No, es que los ciudadanos tienen derecho a que haya una justicia independiente. ¿Cómo se garantiza esa justicia independiente? La Constitución. Sí, veamos. El artículo 17 ya no garantiza nada, porque ni emana de la justicia del pueblo, ni se administra en nombre del rey. Eso no es verdad, eso es una fórmula falsa y mentirosa. Luego, mal puede venir después ningún acto justo, porque las fuentes de que emana la justicia son mentiras. No dice que son jueces del Estado. Es verdad que a continuación dice, veréis, otro paso más. Dice el artículo 117 que se administra en nombre del rey por jueces y magistrados, en plural, integrantes del Poder Judicial. Punto. Es decir, no la administra la justicia el Poder Judicial. No. Eso no. La administra jueces y magistrados,
los 5.000, 7.000, 10.000, los que hay, no sé los que habrá, se habrá cerca de 7.000, integrantes, todos ellos, del Poder Judicial. ¿Cómo? Que el cuerpo colectivo de todos los jueces y magistrados integran ellos el Poder Judicial. ¿Tienen poder judicial distinto del poder de juzgar? Eso es una facultad. La independencia en el juicio, eso no es un poder. Tienen la independencia para que nadie se ingiera en sus funciones, para ser su conciencia tranquila y libre, no tener presiones, juzgar según su leer y saber y entender con arreglo a derecho. Y tienen una instancia, el que no esté de acuerdo con un juez tiene una apelación a una instancia y hay otra segunda apelación al Supremo, en fin, hay recursos, pero poder judicial, de manera que el poder judicial lo tiene el conjunto de todos los jueces y magistrados. Mentira, porque no hay absolutamente una posibilidad entre 10 billones de que los 5.000 se reúnan en una sala, no sé, en un congreso y que de ese congreso digan: nosotros, titulares del Poder Judicial, decidimos, 1, ¿quién va a ingresar en la carrera judicial? ¿Qué necesita? 2, ¿cuántos órganos judiciales se van a instituir en España? 3, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es imposible. Luego el Poder Judicial jamás puede residir ni tenerlo todos los jueces y magistrados. Eso no es verdad. Por tanto, la Constitución es falsa. No se cumple. No es que no se cumple, es que sería imposible de cumplir. Si el Poder Judicial fuera integrado por todos los jueces y magistrados, no. Lo que se entiende por Poder Judicial sería más bien algo distinto de lo que dice el artículo 24, al que todos los abogados están continuamente recurriendo a él, a su letra, porque como hay el defecto de la pobreza científica de los principios jurídicos de la Administración de Justicia es tan poco rigurosa, que el artículo 24 dice, después en el primero haber dicho de la Constitución, después de decir que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, añade, párrafo 2, asimismo, todas las personas tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Un momento. Esto es la independencia judicial, porque si el juez tiene que estar predeterminado por la ley, ese que hace esa ley tiene el Poder Judicial. ¿Quién ha hecho esta ley? ¿Cómo? Las leyes procesales. Es que las hacen los jueces. Pero si lo hace el Parlamento, pero si todas las leyes, las penales, las civiles, todas proceden de única fuente que es el Parlamento. Entonces el Parlamento tiene el Poder Judicial y no lo ha delegado en nadie. Esta locura de que han confundido el Poder Judicial con el derecho como derecho ciudadano. Y ahora le doy la palabra a Pedro para que nos explique con claridad, con la misma con la que yo hablo, qué significa derecho ciudadano al Poder Judicial. ¿Que puede el ciudadano exigir? ¿Dónde? ¿A quién? Supongamos, ¿al Tribunal Constitucional? No, porque solamente al Tribunal Constitucional, para cuestiones de este tipo, pueden ir los partidos políticos o los otros órganos del Estado. Luego no puede ir. Y de ir, ¿qué se pediría? Pues se le diría, de acuerdo con el artículo 2 del artículo 117 del párrafo primero, como los jueces y magistrados, todos ellos integrantes del Poder Judicial, no son los que aseguran la independencia, la inamovilidad y la responsabilidad y sometimiento al imperio de la ley, sino que es el Poder Legislativo, vamos a pedir la revisión de la Constitución para que se anule esta brutalidad jurídica. Es que debéis de verdad de comprender que un jurista no puede admitir las mentiras en las constituciones. Ni un solo principio puede ser falso. Y como es una utopía, es mentira, no existe, pues está denunciado ya desde el primer momento. Yo le pido a Pedro que nos explique esa diferencia entre el juez ciudadano, que no tiene más poder que el de su jurisdicción a la hora de fallar un pleito o un juicio penal. Para el juicio penal ya sería un magistrado, sería la sala. Pero en fin, como en ese momento de dictar sentencia no puede interferirse nadie en ellos, eso es un derecho, desde luego, que lo tienen todos los jueces. ¿Ese es el Poder Judicial? No. ¿Para qué existe entonces el Consejo del Poder Judicial? ¿Qué es eso del Consejo del Poder Judicial? Si eso no aparece en la Constitución. Bien, Pedro. Sí, bueno, en primer lugar, que precisamente es que el propio artículo 117.1 sobra, porque ¿cómo va a decir lo contrario? Sería reconocer la prevaricación al por mayor, ¿no? Si se supone... Hombre, pero el placer... Ya viene de consuno que los jueces sean independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Claro, pero hombre, el placer del legislador constitucional de darle al pueblo
un olor que emane justicia, Bueno, sí. eso, hombre, eso está bien. Eso no me negarás que es una creación poética de primera envergadura. Lo único que significa el artículo 117.1 es que los ciudadanos tienen derecho a no tener un juez prevaricador. Exacto. Es que es lo único que significa. Nada más. Bueno, y esto yo entiendo que eso no hacía falta ni ponerlo en la Constitución. Porque está en la ley orgánica. Y en el Código Penal, entre ellas, como ley orgánica que es, ¿no? Claro. Entonces, lo cierto es que no recoge en la Constitución y el artículo 117 ni ninguno de los que le siguen la independencia institucional de la justicia, solo la facultad jurisdiccional de jueces y magistrados, que es una facultad del Estado. Pero el Consejo General del Poder Judicial, ese es el que en realidad reside esa facultad, ese de llamar al judicial poder, que está mal dicho, porque en realidad es una facultad estatal, sí, de residir. ¿Dónde residiría colectivamente o institucionalmente? ¿Sabe quién sabía esto perfectamente? Montesquieu. Claro, pero es porque era magistrado de Burdeos. Claro. Y él escribe el espíritu de las leyes. Cuando habla de la separación de poderes y habla del poder judicial, dice un poder presque casi nulo, sí, casi nulo. Y él lo sabía bien. Claro. Porque ¿qué poder tiene? Es que es casi nulo. Y cuando se habla de poder judicial, ya en el sentido de Montesquieu, lo que se habla es un poder judicial que sea independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo, para que en caso de conflictos pueda intervenir y dirimir problemas entre uno y otro. Y eso no existe. Sí. Entonces, si es que el poder judicial no existe, ni puede existir, ni debe de existir, si es que es una jurisdicción sin poder, tiene facultades. Neutro. En cambio, como son funcionarios del Estado, que es otra cuestión, en tanto que funcionarios del Estado, el cuerpo judicial, como el cuerpo de fiscales y de secretarios del juzgado, deben estar sometidos a unos reglamentos de ingreso, mantenimiento, ascenso y escala en el cuerpo, como todo funcionario del Estado. Nada más. Es decir, el que tiene el poder judicial es el Estado. Claro, pero es que como casa esto que dice aquí, es que claro, lo que no se atreve el legislador constitucional es en poner un párrafo séptimo al artículo 117 en el que diga el órgano de gobierno de los jueces será un Consejo General del Poder Judicial, claro, elegido por los partidos políticos. Y eso no lo dice. Eso no lo dice. Eso no está constituido. Por tanto, no es constitucional. Que su presupuesto sea ordenado por los partidos políticos, que para la investigación penal le designen una policía judicial nombrada por el Poder Ejecutivo, dependiente del Ministerio de Interior. Todo eso no lo pone ahí. Entonces, se queda en una omisión total para centrarse en lo que digo yo, la prohibición a nivel constitucional de la prevaricación. Y punto. Así como está constituido el Tribunal Constitucional, que no es jurisdicción. Justamente que no es jurisdicción. En la Constitución no están constituidos lo que un profesor tuyo y amigo mío llamó órdenes jurisdiccionales. ¿Quieres explicarlo? ¿Quién es este catedrático? Andrés de la Oliva Santos, efectivamente, que es uno de los procesalistas más prestigiosos de España, señala en su obra como un ejemplo de lo que está diciendo don Antonio es el mal uso de la expresión jurisdicción penal, jurisdicción civil, jurisdicción laboral, contencioso administrativa. No, jurisdicción solo es una. Lo que hay son distintos órdenes jurisdiccionales. Exacto. El orden jurisdiccional de lo civil, porque tiene la misma facultad, el mismo poder estatal reside en el presidente del Tribunal Supremo que en un juez de paz, de paz. Exactamente lo mismo, porque son igual ejecutivas las resoluciones de ambos, el mismo nivel, el mismo poder del Estado, la misma jurisdicción existe en ambos. Por eso es un error, precisamente, hablar de jurisdicción civil, contencioso administrativa, sino de órdenes jurisdiccionales. ¿Hay algún partido estatal, porque no hay más que partidos estatales, hay alguno que haya propuesto ahora que tanto se habla de este periodo sin formar gobierno, de tantos programas de gobierno? ¿Hay alguien que se le ocurra o se le haya ocurrido decir que como no hay poder judicial hay que reformar la Constitución para introducir un capítulo o 2, 3 artículos que se podría reformar, que hablen del poder judicial? ¿En qué consiste, quién lo constituye y cómo se constituye? ¿Y cuáles son sus funciones? Que luego se desarrollen en una ley orgánica, bien. Pero primero, si la Constitución no ha previsto que pueda existir un Consejo General del Poder Judicial, es inconstitucional, es plenamente nulo. No puede hacer nada porque está al margen y fuera de la Constitución.
que lo hagan. No tienen idea de reformas constitucionales, no están hablando de reformar la Constitución. ¿Por qué no empiezan por establecer un poder judicial verdaderamente con arreglo a la Constitución y que garantice la independencia de todos los jueces? No cuando están dictando sentencias, sino fuera, antes de la sentencia, para evitar las influencias de otras autoridades, de otros órganos del Estado o de la sociedad civil, que impidan que las grandes corporaciones públicas o privadas, quiero decir telefónicas, los monopolios o los bancos, puedan influir en los pleitos donde estén contestadas sus decisiones por los particulares. Esto no hay derecho a seguir hablando de que el Estado, como dice el primer artículo, que España se constituye como Estado de Derecho. ¡Mentira! Como Estado de Derecho no, porque si fuera como Estado de Derecho, en el sentido que se creó la expresión de von Moll en el siglo XIX, para eso tenía que ser lo contrario de un Estado policial, donde no haya ninguna arbitrariedad ni margen de actuación fuera de la ley, que es lo que define el Estado de Derecho. Pero suponiendo incluso, concediendo que en España hay un Estado de Derecho, ¿por qué ese Estado de Derecho no tiene como órgano supremo de decisión un tribunal que garantice la independencia de los jueces, que garantice el poder judicial, que no existe? Vuelvo a decir, leeros la Constitución, vuelvo a leer el artículo, léelo, diciendo que lo constituyen todos los poderes. Sí, de hecho, es que hay una cosa muy curiosa, porque a mí que me lo explique usted, don Antonio, que sabe más de esto que yo, ¿cómo se casa el artículo 117.1 que hemos leído ahora, en el que dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, y luego en el 122... apartado 2 y 3, trata del Consejo General del Poder Judicial, y en el 3 nos suelta la siguiente perla: el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica. 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio de la profesión. Eso es lo que queríamos decir cuando, al comentar esta segunda parte de la reflexión, nos referimos al artículo 117 que dice del Poder Judicial, y ahí no define ningún Poder Judicial. Exacto. Y tú ahora en el artículo 122 dices que cuando habla únicamente la ley orgánica del Poder Judicial, que antes me he referido a la necesidad de ella, determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales. Así como el estatuto. Y eso es lo que ha hecho. Y luego dice que los elegirán, que son elegidos por los otros poderes del Estado, o sea que es bastante contradictorio. No, es que ya no es poder judicial. Claro, ya no lo es. Ya es un poder delegado por los que nombran el Consejo General del Poder Judicial, que es a lo que me refería a decir que no tenía que estar en la Constitución. Claro. Sino la cuestión de que sí, la independencia del Poder Judicial, diciendo en qué consiste la independencia frente a los demás poderes, no confundir con demagogia, diciendo que es el derecho de los ciudadanos, como ha dicho ahora el presidente de Portugal, suponemos que eso es pura demagogia, porque lo que se necesita no es que sea un derecho de los ciudadanos, sino que sea un derecho de los jueces. Eso es. Un derecho institucional, que el juez tenga derecho a ser protegido por el Estado. No solo por su función, todos los poderes del Estado tienen que estar protegiendo la función judicial. Y eso no está, aunque es verdad que el artículo 122 nombra a ese órgano, pero la constitución de ese órgano desdice la independencia porque tiene que estar nombrado por otros dos poderes del Estado. No garantiza ni la independencia funcional ni la presupuestaria, que es precisamente lo que tenía que venir en la Constitución. Claro, porque ¿de qué vale que los jueces sean independientes del gobierno, que no intervengan para nada en su nombramiento y su función? ¿De qué vale que sean independientes del poder legislativo para que el legislativo tampoco intervenga para nada en las facultades y funciones de los jueces, si no tienen ellos colectivamente, en tanto que cuerpo del Estado, si no tienen un presupuesto especial para ellos, que no dependa de la aprobación ni del legislativo ni del ejecutivo que lo propone? ¿Cómo van a ser independientes? Y eso es la primera parte, lo del presupuesto independiente, aprobado dentro de los puestos generales, pero un capítulo independiente, con un presupuesto y una policía especial. ¿Cómo puede haber independencia
en la ejecución de las leyes si los jueces no tienen facultad o poder para ordenar el cumplimiento de las sentencias que dicten sobre un cuerpo de policía judicial? Que tienen que pedir que sumisión, el favor, la petición, ¿a quién? ¿Al Ministerio del Interior? ¿Al Ministerio de Justicia? ¿Pero qué es esto? Bueno, es que ya que existe un Ministerio de Justicia, contraría la existencia de independencia judicial. La solamente existencia de un ministerio que se llama de Justicia está diciendo en este país no existe independencia de los jueces. Porque si fueran independientes no habría ningún Ministerio de Justicia, que es de carácter administrativo. Quiero decir que basta que reflexionemos sobre cualquier cuestión y nos daremos cuenta de la pobreza, de la incompetencia de los redactores de la Constitución. Bueno, ha sido un comentario a propósito de la noticia de los presidentes que han hablado mal diciendo que es un derecho ciudadano, cuando la independencia de los jueces es un derecho judicial de todo el cuerpo de la judicatura, un derecho institucional. Por supuesto que cada juez tiene derecho a rechazar las inferencias, pero el tema principal, que es el funcionamiento de ese cuerpo, ese no está garantizada su independencia, porque hay un Ministerio de Justicia.